Fuegia Podcast. Un encuentro de autores de Fuegia, revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica que, desde la realidad de la investigación de los estudios sociales en Tierra del Fuego y Patagonia, se abre a la recepción de propuestas de otras procedencias, con el objetivo de producir un espacio de intercambios que aporten nuevas vías de crítica y debate. Volumen 4, número 2 de la revista Fuegia. En los últimos años, las cuestiones de género y los feminismos han comenzado a ocupar las agendas públicas de muchos países latinoamericanos. Las luchas y movimientos en favor de la igualdad de género abrieron nuevos canales de expresión, de denuncia y de movilización, a la vez que extendieron los ya existentes e hicieron visibles las variadas y negadas formas de disciplinamiento, opresión y explotación ejercidas históricamente sobre las mujeres y otras identidades feminizadas. En este contexto, tanto a nivel global como nacional y regional, han proliferado y se han profundizado, no sin diferencias ni disidencias, los estudios de género. Entre dichos estudios se inscribe el artículo titulado Una mirada sobre las mujeres patagónicas, Consejos femeninos en la revista Argentina Austral, 1929-1933, escrito por Ana Boquicchio y publicado en el número 2, volumen 4 de la revista Fuegia. En este trabajo, la autora realiza un abordaje histórico sobre los discursos de disciplinamiento femenino, propio de los consejos del hogar, presentes en la columna Páginas Femeninas de la revista Argentina Austral, publicación que se editó entre junio de 1929 y junio de 1967 por la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Boquicchio pretende así poner de manifiesto la ambivalencia que atravesaba a dicha publicación en tanto el contexto de crecimiento del feminismo en América Latina, especialmente en relación a los debates sufragistas. Desde Fuegia Podcast nos comunicamos con Ana Boquicchio para conocer algunas otras cuestiones y pareceres vinculados al proceso de escritura y publicación de su artículo. Ana Boquicchio es doctora en Historia. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y es becaria postdoctoral de CONICET. Integra el proyecto de investigación y desarrollo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego denominado Mujeres en Fuego Patagonia, Memoria, Historia y Autorrepresentaciones, bajo la dirección de la doctora María Laura Ise. Fuegia Podcast. Ana, ¿de qué modo el contexto pandémico afectó tu trabajo de investigación en general y el vinculado con la producción del artículo que publicaste en Fuegia? El grupo de investigación, que es el grupo en el cual se enmarca el artículo que escribí para la revista Fuegia, comenzó sus actividades en 2020, en medio de la pandemia, por lo cual en un principio se nos complicó muchísimo desempeñar muchas de las tareas que nos habíamos propuesto, principalmente que tenían que ver con revisión de archivo y realización de entrevistas a mujeres. Entonces tuvimos varias conversaciones donde decidimos ir modificando algunos de los objetivos, incluso algunos de los objetivos de difusión de lo que íbamos investigando, y terminamos realizando un proyecto que en algunas cuestiones se atrasó un poco y en otras se pudo ir avanzando en un nivel más académico y de recolección de datos, de fuentes. En mi caso particular, yo ya tenía para este trabajo, contaba con gran parte del material, lo tenía a disposición, por lo cual en ese sentido fue bastante sencillo empezar a realizar la investigación. Me faltaban algunas fuentes, no demasiadas, y sí tuve que esperar hasta que el Museo del Fin del Mundo aquí en Ushuaia abriera las puertas y me permitiera ir a la biblioteca para revisar lo que me estaba faltando. Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Emiliano, que trabaja ahí en la biblioteca, que me ayudó muchísimo
Incluso me mandó fotocopiadas, escaneadas, muchas de las fuentes que yo necesitaba para que no tuviera que moverme en medio de la pandemia hacia la biblioteca. Ana, ¿cuáles son los aportes que considerás que tiene el texto para las ciencias sociales en la región? Intenta hacer un aporte a la región en el marco de los estudios de la historia de las mujeres en Fuego Patagonia y en la Patagonia a un nivel más amplio, desde una perspectiva que no había sido explorada. Si bien la revista Argentina Austral fue muy estudiada, especialmente por Marta Ruffini, que hizo unos trabajos impresionantes analizando la producción de la revista, en mi caso me parecía interesante analizar cuestiones que tuvieran que ver con los artículos que estaban destinados directamente para las mujeres, y concretamente la columna Páginas Femeninas, que se encargaba de dar consejos del hogar destinados sobre todo a amas de casa. La revista Argentina Austral era editada por la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que hoy conocemos por los supermercados La Anónima. La publicación intentaba traer ideas civilizatorias, entre comillas, a la región patagónica, copiando los modelos de las revistas hegemónicas editadas en Buenos Aires, como Para Ti o Vosotras, en lo que respecta a cuestiones femeninas. ¿Podrías contarnos cómo llegaste a investigar sobre el tema de tu artículo y de qué manera se relaciona con tus trabajos previos y con los grupos de investigación que integrás? Y esta investigación se relaciona, en mi caso concreto, con lo que vengo investigando para el proyecto de mi beca postdoctoral y con el grupo PIP-CONICET, dirigido por la doctora Marisa Miranda, que se denomina Una genealogía de las biopolíticas eugénicas en la Argentina 1880-1980. Ahí vengo trabajando lo que sería la influencia de los discursos eugenésicos de Estados Unidos en Argentina. Venimos ya publicando algunas cuestiones relacionadas con esta cuestión. Una cuestión en la que hay una carencia de investigaciones. Siempre que se habla de eugenesia en Argentina se reconoce la influencia europea, pero no tanto la estadounidense. Y en ese sentido hay que entender que a veces uno no reconoce a la eugenesia como una disciplina pedagógica, sino más bien como una disciplina que busca intervenir en los cuerpos, modificar lo no deseado en pos de mejorar la raza. Pero también la eugenesia tuvo una rama de intenciones pedagógicas en la que especialistas dedicados a fomentar el discurso tradicional de familia con los valores heteronormativos se dedicaban a divulgar para el público en general sus ideas en revistas populares y en diversos medios de comunicación. Y concretamente el periodo en el que las páginas femeninas aparecen en la revista Argentina Austral entre 1929 y 1933, escritos por una consejera femenina llamada Tamara. Estamos en Argentina atravesando un contexto específico en el que hay una caída en las tasas de natalidad y un ingreso muy grande de mujeres en el mercado laboral que preocupó cierta generación en las élites nacionalistas que estaban avanzando en la toma del poder político. Recordemos que la década comenzó con la dictadura de Uriburu. Y estos especialistas estaban preocupados por lo que sería la buena herencia, la buena descendencia, preocupados porque el rol femenino estaba modificándose y había una intención concreta de volver a llevar a las mujeres al hogar y a sus roles tradicionales de mujer, ama de casa, madre y esposa. Entonces estos consejos van en la misma línea que iban en las revistas tradicionales argentinas, editadas en Buenos Aires, van en consonancia con muchos de los consejos femeninos que se editaban en las revistas de Estados Unidos, de las que estas argentinas se tomaban inspiración, y eran unos consejos que el artículo lo que hace es analizarlos, recorrerlos, es una primera aproximación, por supuesto, a estas cuestiones, que lo que buscan es intervenir para que, desde una perspectiva pedagógica, para que las lectoras sepan cómo debería realizarse, entre comillas, una buena crianza, cómo debía ser una buena maternidad. Y esto viene de la preocupación por la buena descendencia. Se las consideraba a las mujeres como las responsables de esta descendencia. Y en la revista se puede observar, que marco en el artículo, una cuestión muy interesante que tiene que ver con que la consejera Tamara, en el mismo tiempo que está escribiendo en un contexto de avance de los nacionalismos y estos discursos de derecha tradicionales, también está inserta en un contexto en el que el feminismo, desde la década de 1920 en adelante, viene creciendo en América Latina,
sobre todo en lo que respecta a los debates sufragistas, luego de que en 1920 obtuviera el voto las mujeres en el voto femenino en Estados Unidos. Por lo cual vemos que Tamara está inserta en una ambivalencia muy grande por algunos momentos, en las que reconoce los valores del feminismo, pero está constantemente chocando con sus valores tradicionales, que son los que quiere imponer a sus lectoras. Por eso, bueno, la idea del artículo es justamente dar una mirada sobre las mujeres patagónicas, una mirada que analice desde la perspectiva de la eugenesia local las discursividades de consejos femeninos y cómo estaban insertas en un contexto también de contradicciones con los discursos feministas, en un contexto de contradicciones entre los avances de las derechas nacionalistas y los cambios culturales que tienen que ver con la crisis económica, por supuesto, que atraviesa la década del 30, y la necesidad de muchas mujeres de salir al mercado laboral, y cómo estos cambios culturales generan preocupación entre los sectores de élite, entre los especialistas, entre médicos y entre todos los denominados, en el fondo, eugenistas, porque la eugenesia no es más que un paradigma científico-social que atravesó todas las disciplinas sociales y naturales, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, por lo menos de una manera hegemónica. Ana Boquicchio, autora del artículo Una mirada sobre las mujeres patagónicas, Consejos femeninos en la revista Argentina Austral, 1929-1933. El artículo de Boquicchio constituye una primera aproximación y un aporte a la historia de las mujeres en la Patagonia. Al mismo tiempo, se inscribe entre las crecientes investigaciones acerca de la influencia de la eugenesia y las biopolíticas anglosajonas en América Latina y particularmente en Argentina. Desde esta perspectiva, el trabajo suma evidencias e interrogantes acerca de las pedagogías patriarcales que históricamente tendieron a disciplinar a las mujeres en la región. Agradecemos, Ana, tu participación en Fuegia Podcast e invitamos a los oyentes a leer este artículo y los demás trabajos publicados en el número 2, volumen 4 de la revista. Fuegia Podcast. Un encuentro de autores y autoras de Fuegia. Revista de Estudios Sociales y del Territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica en línea de acceso libre, con publicación semestral. La recepción de trabajos está abierta de manera permanente. Encontrá todas las ediciones en www.untdf.edu.ar/Fuegia. Fuegia Podcast. Arte y operación técnica, Noelia Mangín. Una realización de Radio UNTDF.